Queridos amigos, esperando que todos ustedes tengan ánimo y esperanza, yo quisiera continuar esta presentación del viejo maestro judío Rashi, que puede, como lo dije ya anteriormente, ayudarnos tal vez a entrar de manera más profunda, más intensa también en el trabajo de lección divina y el encuentro de Dios que podemos vivir ahí. Como le dije, yo voy a repetir una pequeña cosa que ya había dicho en la vez pasada, pero que me parece fundamental recordar de nuevo. El Dios que Rashi nos hace descubrir no es un Dios de la recompensa o del castigo, no es un Dios de la retribución, es un Dios de la toma de conciencia, del despertar, es un Dios de camino, como dije, es un Dios que nos pone en proceso de vida. Es un Dios de la vida, portador de vida. Entonces, muchas veces encontramos en nuestra alusión la palabra castigo, como si Dios fuera un Dios castigador. No podemos traducirlo así. Es más bien un Dios que advierte, que avisa, que educa, que enseña, que aclara, que poco a poco nos hace encontrar nuestra propia verdad para hacer de esta verdad un lugar de vida y no un lugar de juicio que condena y mata. Entonces, de esta manera vemos que cuando analizamos un poco sus comentarios, vemos que Rashi siempre vuelve a expresar, a encontrar en el texto, como en los textos bíblicos, como la expresión de la misericordia del Señor y no los términos, el vocabulario dual entre la recompensa y el castigo. Es un Dios que restaura, que cura, que siempre nos hace tomar este camino de vida. Entonces, podemos desarrollar un poco esta cosa. Vemos también que en los textos él optará por algunas reglas de traducción que siempre van a orientar las palabras que encontramos allá en este sentido de un proceso, de una progresión, de un camino, de una apertura, de una toma de conciencia. Yo quisiera continuar dándoles algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, encontramos en el libro, yo voy a tomar esos ejemplos siempre en el libro del Deuteronomio. Se podría encontrar en otros lugares, pero ahí es una cosa más resumida, más concentrada, yo pienso que es más fácil. Entonces, el primer ejemplo es que es muy importante, entonces me detengo un poco en él, es el capítulo primero del libro del Deuteronomio y el versículo 27. En este versículo hablamos de murmuración, de cólera de la parte del pueblo, que más bien no está contento y entonces empieza a decir una serie de cosas en sus tiendas, ¿no? Entonces, más bien Rashi no quiere traducir esta palabra como una forma de murmuración, de palabra, digamos, negativa, lo traduce de otra manera. Dice, en hebreo se pronuncia Lashon Hara. Se escribe así, Lashon Hara. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no se trata de una calumnia, más bien es una forma de palabra que destruye, que es una palabra que puede, digamos, destruir. Pero ¿de qué manera procede? La palabra que es importante ahí, tal vez las dos son importantes, es la palabra Ra. Ra parece que muchas veces traducimos esta palabra como algo malo, lo contrario de lo que es
bueno o el bien, ¿no? Cuando muchas veces encontramos eso en los textos, digamos, bien y mal, algo así. Pero tenemos que ir más profundamente y ver exactamente en hebreo lo que quiere decir. De nuevo, no es un concepto, ya que el idioma no es un idioma de conceptos, sino más bien un idioma de movimiento. Entonces, ¿cuál es el movimiento que se esconde detrás esta palabra, ra, esta palabra que traducimos fácilmente, digamos, como algo malo, ¿no? Más bien quiere decir algo que nos jala, que tiende, que jala, que nos toma para conducirnos hacia algo. Y lo que se esconde hacia algo, podemos decir algo malo, no, más bien es algo que nos jala hacia algo opaco, que causa, por supuesto, una forma de dolor, pero más que todo el dolor que es pérdida de sentido. Más bien, en vez de unir cielo y tierra y darnos siempre una perspectiva, nos jala meramente, simplemente, totalmente hacia la parte más oscura de la tierra, algo que más bien oculta todo. Entonces, es un movimiento que nos hace llegar, que nos hace encerrar todo en una forma de realidad que no tiene cielo. Eso quiere decir una realidad que no tiene perspectiva, que no tiene sentido, que no tiene más allá de lo que se puede percibir. Entonces, que no tiene futura, a finales de cuentas, que no tiene vida, que no puede ser portador de vida. En ese sentido, no se trata del mal como si fuera un acto prohibido, que de nuevo nos pone en el esquema prohibido, permitido. No es así, es un proceso, es un camino que más bien poco a poco no nos permite ver detrás de la realidad que nos encierra, de la realidad de la cual hacemos parte, algo otro. Entonces es una forma de opacidad, de negrura, de noche. Entonces encontramos eso en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra época. Hay un tipo de realismo que corresponde exactamente a lo que esta palabra hebrea quiere decir, que hace de nuestra realidad algo opaco, sin apertura, que no abre a un futuro. Es una realidad que tiene la respuesta de todo, que nos hace presos, prisioneros de esas respuestas y que no permite, por ejemplo, un cuestionamiento. Una realidad, digamos, que del pensamiento único, por ejemplo, que siempre nos obliga a ver las cosas bajo un cierto aspecto, un cierto ángulo de vista, ¿no? Entonces, ahí existe una pregunta fundamental, creo yo. ¿Qué es el tipo de realismo que nos jala? ¿Qué es el tipo de realismo que nos seduce? A partir del cual hablamos. ¿Cuáles son los criterios de realismo que tenemos cuando, por ejemplo, una persona dice, tú eres un tipo más bien utópico, etc.? Y yo digo, no, más bien yo soy realista, pero ¿de qué tipo de realismo se trata así? Sería un realismo opaco, un realismo que no deja ver más allá de las apariencias que tenemos, que considera las apariencias como realmente la realidad última, o más bien que nos permite dar un paso hacia más adelante y ver otra cosa. Entonces hay una forma de realismo que serían como anteojos que nos obligan a ver el mundo como algo opaco, sin trasfondo, ocultando la chispa divina que brilla en su seno, que brilla en su corazón. Es que no existe un tipo de realismo justamente que no permite ver lo trascendente, por ejemplo, ¿no? Esta chispa que es tan importante también en la espiritualidad judía. Entonces, como decía un antiguo maestro judía, y la vida que es,
Era la pregunta que se les dejaba, ¿no? ¿La vida qué es? Pues respondió, fácil, la vida es despertar las chispas. Entonces, ahí sí, precisamente, sí, justamente, digamos que esta posibilidad de encontrar en el corazón de lo real, en el corazón de la realidad, esta chispa de todo, de siempre poder verla a pesar de lo opaco de la realidad. Entonces, si no podemos verla, de alguna forma la vida poco a poco se apaga también, como esta chispa. Entonces, es que permitimos que esta chispa, es que dicha chispa pueda despertarse en nosotros. Esta chispa que arde en el corazón de cada uno, ¿qué hacemos con eso? A veces está un poco ocultado, a veces no la vemos, a veces hay como una forma de cortina que viene encima, pero podemos sacar la cortina, jalarla, ¿no es cierto? Y a partir de este momento ver que de hecho, debajo de todo eso, a pesar de que digamos que algunas personas no podían sospechar eso, sin embargo, brilla en el centro, en el corazón de esta realidad, esta chispa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un realismo que reduce la realidad a su superficie, a una mera superficie, como una cortina que impide ver más allá, pretendiendo que el sentido de la vida se confunde con esta materia oscura, opaca, sin vida, o más bien podemos pensar que una forma de ver, una forma de mirar la realidad, permite ir más allá y retomar un camino diferente. Entonces, el lenguaje es eso, lashon hara, como les dije en el pequeño papel, el lenguaje que nos jala hacia la oscuridad, que nos jala hasta la opacidad del real, que no ve, digamos, lo que puede trascender, que no ve lo que puede darnos una perspectiva y una esperanza, por supuesto. Eso entonces es el lenguaje que hace que la realidad no puede funcionar bien, ¿no es cierto? Entonces, para Rashi, digamos que la murmuración de los hijos de Israel en medio del desierto es un proceso, es un camino que oscurece precisamente la presencia divina en el corazón de la realidad. Es algo que es un proceso. Él dice, es una forma también de hablar, es una lengua, es un lenguaje, ¿no? Que poco a poco hace chorrear, hace gotear lentamente por todas partes, constantemente, que poco a poco va a empapar nuestra manera de hablar, de ver, de sentir, etc., como algo que no deja sitio a una perspectiva diferente. Entonces, algo que corta, a finales de cuenta, que nos corta de lo que somos realmente, del buen funcionamiento de la realidad, cortando el lazo fundamental entre cielo y tierra. Él va más allá, porque dice, ¿de dónde hablas tú? Por ejemplo, también en estos mismos textos va a decir, digamos que también en este capítulo 27 agrega un pequeño comentario que es muy interesante, diciendo a finales de cuenta, el lenguaje que les jala hacia lo opaco es un lenguaje que poco a poco hace nacer en ustedes una forma de odio, ¿no? Viendo, digamos, que Dios, digamos, transforma la imagen de Dios como si fuera un Dios del odio y ya no un Dios del amor. Mientras que Dios les amaba, decía, ustedes han entrado, en un proceso de odio. ¿Y qué es el proceso de odio? Lo dice claramente. Lo que está
en tu corazón, a propósito de tu amigo, lo que tú crees en tu corazón a propósito de tu amigo. Entonces, a partir del odio, de un golpe, yo me doy cuenta, a partir de este vocabulario del odio, que el otro ya no me ama, pero será cierto eso. Será cierto eso. Más bien yo lo veo bajo y con los ojos del odio. Entonces ya no puedo ver en él el acto de amor. El odio hace que mi amigo, yo pienso que su corazón es malo. Del mismo modo, un poco más allá, encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 45, algo interesante. Dice a propósito del Dios que no ha escuchado a su pueblo. Dice, no les has escuchado por un motivo muy simple. Es que ustedes han hecho de su misericordia como si fuera cruel. Entonces, ustedes han tomado, digamos, la regla de interpretación de su misericordia como si fuera la expresión de algo violento y cruel. Entonces, es interesante porque ahí, digamos, toca también un tema importante en nuestra vida, es el tema de la oración. ¿Con qué imagen de Dios entro yo en la oración? ¿Será un Dios de la misericordia o será un Dios del odio? ¿Será un Dios, digamos, cruel, un Dios represivo o más bien un Dios que quiere restaurar la vida? Entonces, yo pienso que es interesante de escuchar lo que dice Rashi a este respecto. Digamos que a partir de la medida de sus misericordias, ustedes han pensado que Él era cruel. Entonces, ustedes han hecho ustedes mismos han construido algunas reglas de interpretación perversas, ¿no es cierto? Perversas para transformar el acto de misericordia en un acto más bien de violencia. Entonces, es interesante porque ve que a partir de la construcción de una cierta imagen de Dios, para decirlo de otra forma, a partir de una forma de teología, yo vengo con criterios para recibir el texto. Yo vengo como criterio para evaluar, para, digamos, analizar lo que recibo como, digamos, la venida de nuestro Dios. Pero ¿será cierto que viene con odio? O más bien son mis ojos enfermos que lo ven así. Y tal vez yo tengo que curar mi vista, que curar mis ojos para encontrar otra manera de ver las cosas y ver que tal vez el Dios que imagino no es el Dios de la verdad. Entonces, el Rashi se descarta radicalmente de esta idea de un Dios que reprime, de un Dios represivo, de un Dios del castigo. Puede ser que algún momento yo me encuentre en una situación de sufrimiento y del dolor, pero es otra cosa también. Entonces, tenemos que ver que siempre a través de eso, dentro de eso, y tal vez compartiendo también nuestro camino, Dios viene para, digamos que, restaurar en nosotros la plena humanidad, la humanidad como tiene que ser, la humanidad de vida, que de nuevo, digamos, tenga este lazo con la esperanza, con la perspectiva, que salga de la opacidad de una realidad tal como algunos pueden verla, para darle de nuevo su sentido completo. Entonces, un poco más allá también, examina el camino de los hebreos en el desierto.
Es interesante porque también el texto del Deuteronomio es un texto muy positivo. Muchas veces pensamos que los 40, que los 40 años que el pueblo tiene que pasar por el desierto es un castigo, es una cosa, etc. El texto en el capítulo 2 dice exactamente lo contrario. Dice más bien que es un Dios que ha acompañado a su pueblo, que hace recorrer un camino. Es cierto, digamos, es un camino, el texto es interesante porque dice es un camino en que tú no has percibido el cansancio, tu ropa no se ha gastada y tus pies no se han hinchado. Entonces, más bien es un Dios que ha tomado su pueblo como de la mano para, digamos, hacerle llegar hasta su tierra prometida. Entonces, cuando se habla aquí, por ejemplo, en el versículo 16, también ahí se habla aquí de algo que sería más bien como una forma de crítica, pero de nuevo, ¿de qué tipo de crítica se trata? ¿Sería una crítica que sería un castigo, más bien como una multa o no sé qué? ¿O sería una crítica que tiene otro objetivo? Entonces, Rashi dice, es claro, no quería criticarte y condenarte, quería enseñarte algo. Entonces, quería más bien no condenarte, sino aclarar tu camino y te enseñar que la presencia de Dios está a tu lado por ti. Y la palabra por ti en hebreo es interesante porque quiere decir, la raíz de esta palabra, es decir, para que tengas un camino, para que puedas avanzar, para que puedas crecer. La palabra es una palabra célebre que utiliza aquí, es la palabra Shechina. Shechina, ¿qué quiere decir? Es la presencia de Dios. Es una palabra que toda la mística judía conoce muy bien. La Shechina es la presencia de Dios, de un Dios que se acerca de nosotros, que viene a nuestro lado, pero no un Dios que quiere enfrentarse con nosotros, que no quiere mirarnos frente a frente, más bien es un Dios que se sienta a nuestros lados para mirar con nosotros hacia adelante y enseñarnos cómo mirar como Él mira, es decir, cómo ver como Él ve, es decir, abrir nuestros ojos con Él, con su ayuda hacia adelante. Entonces, no es un Dios que más bien se opone a nosotros, es un Dios más bien que quiere sentarnos en la misma banca, en la misma silla, para preguntarnos, pero ¿hacia dónde miras tú? Y podemos ver exactamente cómo continuar eso, cómo mirar eso. En este mismo sentido, eso es también una traducción que Rashi hace en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 94, en que él traduce de manera interesante y argumenta también para decir que su traducción es buena. ¿Cómo traduce? Dice, no tengo asco. A veces tenemos estas traducciones. El Dios tiene asco y entonces dijo, ya nunca van a entrar en mi descanso. ¿No es cierto? Rashi dice, no es cuestión de descanso, es un Dios de la lucha. Es un Dios más bien que entra en conflicto, que entra en lucha con su pueblo y no contra él. Que más bien es un tipo de lucha como la lucha de Jacob en el momento de su travesía del río, del riachuelo. Entonces ahí más bien lucha, pero no se sabe si él lucha contra él mismo o lucha con otra persona. Más bien aquí es la misma cosa, digamos, es la lucha de Dios no contra su pueblo, sino más bien contra con su pueblo, al lado de su pueblo. Detrás de esta lucha hay una palabra importante que es la palabra consuelo.
también, como le dije también, el consuelo es la capacidad de cambiar algo para abrir una novedad, para abrir un camino nuevo. Entonces, la lucha de nuestro Dios no es una lucha para aplastarnos, para castigarnos, para destrozarnos, es una lucha con nosotros para que tal vez nosotros podamos transformarnos, abrir nuestros ojos. A veces sabemos que lucha es, de hecho, cuando una persona mantiene sus ojos cerrados, ¿qué lucha es para que pueda de nuevo abrirlos? ¿No es cierto? Entonces, es una lucha para abrir nuestros ojos y poco a poco darnos, según Rashi, el acceso realmente al camino que nos hace llegar poco a poco, o tal vez la gente que nos va, digamos, que nos va a seguir, entrar en la tierra prometida. Entonces, de nuevo, continúo todavía un poco, en el capítulo 3, esta vez del Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 23, encontramos también una cosa interesante sobre la oración de nuevo. Y ahí es nuevamente una palabra hebrea. Ustedes me disculparán. Bueno, si no me disculpan, yo las enseño también. Jinun. Jinun es la palabra que encontramos en el nombre de Juan Bautista. Juan en hebreo se dice Yohanan, es decir, el Dios de la gratuidad. Y es lo que justamente, es precisamente lo que Rashi nos enseña. En la oración no se trata de suplicar, no se trata ante todo de suplicar, no se trata de pedir algo, más bien entramos en una relación, como dice, de regalo gratuito. Es el primer paso de la oración. Todo es regalo gratuito. Entonces, es la oración en que Dios enseña algo, y lo dice también en este mismo versículo, el 24 también, 24, es decir, que dice Rashi, la palabra en que Dios no espera que Moisés haya cumplido con todas las condiciones para tener el acceso hacia la presencia majestuosa de Dios. Es un Dios de la gratuidad, que se acerca a Moisés. ¿Para qué? Para enseñarle algo. ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué le enseña? Cómo mantenerte de pie, cómo levantarte, cómo estar de pie y en la oración, frente a un Dios de la misericordia y del rigor. Entonces ahí es interesante de ver lo que el rigor, entonces dice, volvemos de nuevo a este Dios riguroso, este Dios represivo. No, porque también de ahí explica Rashi algo interesante a este propósito, que nos hace ver la última palabra que quería enseñarles hoy día, la palabra tov. Tov quiere decir bueno, bien, pero más que todo la persona que ha retomado el contacto con su ser verdadero, que funciona bien, es decir, cuyo lazo entre el cielo y la tierra, lo trascendente y lo que vivimos, digamos que de nuevo ha permitido que la chispa divina se despierte en él. Entonces, a partir de este momento, él funciona bien, funciona como debe funcionar. ¿Y qué es eso? Es la misericordia y dice el rigor. ¿Qué es el rigor? Es la capacidad, dice, de conquistar por la misericordia la fuerza. Entonces lo vamos a encontrar también en la oración que concluye en el Salterio judío, que concluye los salmos, es la capacidad de conquistar la cólera. Entonces, la cólera, digamos que cómo poner la cólera al servicio del amor. Es eso la fuerza verdadera de nuestro Dios.
Gracias y la próxima vez yo espero empezar con ustedes la construcción del santuario del desierto, la carpa, la tienda del encuentro entre Dios y su pueblo.